Hola, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, no lo puedo creer, no los escucho. ¿Me escuchan? Buenos días. Hola. Buenos días. Ya. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya me estaba yo espantando. Bueno, tenemos que ver un par de problemas ya. Estamos muy cerca del fin del curso. Entonces me preocupa que hayamos perdido algunas clases. Eh, Vamos a ver un par de ejemplos sobre refracción y reflexión. Entonces, me imagino que todos hemos observado cómo se desvía la luz al cambiar de un medio a otro, cuando tenemos un lápiz dentro de un vaso de agua o cuando observamos algún objeto dentro de una alberca. Cambia la posición, cambia la velocidad de la luz y cambia la trayectoria. La misma. Y para eso se utiliza la ley de Snell. Ya conocen las leyes de reflexión y refracción. Entonces simplemente vamos a aplicar la ley en algunos ejemplos. Pues les voy a dejar una pequeña tarea. Bueno, en este caso dice que tengo la luz del agua, cambia al aire y tiene un ángulo de incidencia con 35 grados. La pregunta es, ¿cuál será el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua es de 1.3? ¿Recuerdan la ley de Snell? ¿Cómo va? ¿Por ahí qué dice la ley de Snell? Me escucho. ¿Siguen por ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Qué dice la ley de qué, profe? ¿No me escuchan? No hay conexión de Snell. Es que se corta un poco. Bueno, ¿recuerdan qué dice la ley de Snell? ¿No me alcanzan a escuchar? ¿Hola? Es la fórmula que se utiliza para la refracción. De acuerdo, ¿y qué dice la ley de Snell?
la puedo escribir como el ángulo de incidencia 1 por el seno del ángulo de incidencia 1 igual índice de refracción 2 seno del ángulo de refracción. ¿Hasta ahí lo recuerdan? Sí. De acuerdo, entonces tenemos dos medios. En el caso del aire, se considera que el índice de refracción es de 1 o muy cercano a 1, mientras que en el caso del agua me dice que es 1.3. Tengo un ángulo, una normal. Entonces lo que voy a hacer con este tipo de problemas, trazar el ángulo que me dicen, que es de 35 grados. Y en este caso va a pasar del agua al aire. Observen ustedes que cuando tengo un índice de refracción mayor, perdón, cuando tengo un medio con índice de refracción mayor, pasa a un medio, índice de refracción menor, el rayo se va a separar de la normal. No vamos a medir en relación al eje horizontal X. Vamos a medir en relación a la vertical. En este caso, la pregunta es, ¿cuál va a ser el ángulo de refracción? Cambia de medio. Cambia el ángulo. ¿Me siguen? ¿Me escuchan todavía? Sí. De acuerdo, entonces, en este caso el problema es encontrar la variable θ2. Hay que despejar el ángulo θ2. Y ese paso no está tan difícil. Entonces tengo seno del ángulo θ2 igual a n1 sobre n2 que multiplica a seno de θ1. ¿Qué identidad me sirve para dar la función seno? A mí me interesa encontrar θ2, no seno de θ2. ¿Cómo quito el ángulo o la identidad seno? Para quedarme solo con el argumento. ¿La despejamos? La despejamos. Perdón. No, ya no es algebraico el proceso, es una función trigonométrica. ¿Cómo le quito la función seno? ¿Cuál es su inversa? Seno. Cosecante. ¿No? Aplicamos seno, pero en este caso a la -1 de ambos lados. Vayan sacando la calculadora.
Entonces, del lado derecho, en ambos lados, la función seno a la menos 1 y del lado izquierdo solo me queda el argumento o ángulo θ2. Del lado derecho queda la siguiente operación. Ya podemos sustituir valores y expresar un resultado. ¿Me apoyan con esta operación, por favor? Hay que calcular seno de 35, multiplicarlo por 1.33, y al resultado sacarle seno a la menos 1. Calcular seno de 35, multiplicarlo por 1.33, y al resultado aplicarle 49.716. la función seno a la menos 1. De acuerdo, entonces no son necesarios tantos valores significativos como 9. 7 grados. Hasta ahí quedó claro para los demás. Llevaron a cabo la operación. Mate, no va a pasar nada. Entonces entró con o salió del agua, venía del agua con un ángulo de 35 grados. Llega a la frontera y se refracta el rayo, separándose de la normal al pasar a un medio con índice de refracción menor. ¿Se entiende el problema? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? No. No, ¿No quedó claro? Lo repito. no. Bueno, ahora tengo otra situación. Un rayo de luz en el agua incide a un ángulo de 45 grados sobre una lámina de vidrio que está en el fondo de un contenedor, como lo muestra la figura. Permítanme la figura.
Y ahora en este caso, se miden los ángulos y se pregunta el índice de refracción. Entonces tengo un arreglo, una especie de pecera o caja de Petri, donde el rayo de luz incide con 40 grados en relación a la normal y se refracta con un ángulo de 37.2 grados. ¿Están observando cómo comparto pantalla? Sí. Nuevamente, aplicamos la ley de Snell. Y bueno, básicamente hay que trabajar con los subíndices y el ángulo de incidencia y de refracción. Le puedo llamar al ángulo de incidencia teta 1 y al ángulo de refracción teta 2. El índice del agua, el índice de refracción, N1, 1.33. Y el índice del vidrio, N2, desconocido. La ley de Snell es muy sencilla. Dice el índice de refracción N1 multiplicado por el seno del ángulo teta 1 es igual al índice de refracción 2 multiplicado por el seno del ángulo teta 2. Como debo despejar el índice de refracción 2, la ecuación de la siguiente manera. ¿Están de acuerdo con este despeje? Si están de acuerdo con el despeje, podemos sustituir valores y encontrar el recto. ¿Me apoyan con esto? Resultado. $1.54. De acuerdo.
Entonces cambia la luz de medio, cambia de velocidad y cambia el ángulo de incidencia o de propagación. Bueno, tengo un último ejemplo. Bueno, en este caso se hace incidir un rayo, igual que en el caso anterior, en un sistema, en un arreglo que parece una caja de Petri, una pequeña pecera. El ángulo de incidencia es de 60 grados. El índice de refracción del agua es de 1.33 grados. El del vidrio de 1.52. Y la pregunta es, ¿con qué ángulo se va a reflejar? ¿Y con qué ángulo se va a reflejar? ¿Queda claro el problema? ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí, chicos? Sí. Bueno, la pregunta es teta ángulo de refracción y ángulo de reflexión. ¿Me pueden decir con qué ángulo se refleja ese rayo de luz? ¿No lo recuerdan? Según su resumen me comentaban que hay la ley de la reflexión y ley de la refracción. Bueno, la ley de la, reflexión dice que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Entonces este ángulo debe valer 60 grados. Esa ley la deben tener presente. Va a pasar en el agua o en cualquier superficie que se encuentre, cualquier medio. En una lámina, en el aceite, en un diamante, en un vidrio, en la atmósfera. Bueno, esta ley, recuérdenla por favor, la deben tener. Porque vamos a intentar llegar a la formación de imágenes y luego manejar. Entonces ahora la parte que me interesa es encontrar el ángulo con el que se refracta. Volvemos a hacer uso de la ley de Sne. Tengo N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta. Me interesa el ángulo teta 2. Despejamos. Seno de teta 2 igual a N1 seno de teta 1 sobre N2. Aplico la función inversa seno y me quedo solo con el argumento o con el ángulo.
Ya que llevo a cabo el despeje, podemos sustituir. ¿Me pueden apoyar con ese resultado? $49.268. 9 punto, lo podemos dejar en punto 3. Entonces hay que observar nuevamente que si crece el índice de refracción, el rayo incidente se va a pegar a la normal. Y cuando el índice de refracción es menor, se va a separar. ¿Queda claro el ejemplo? Bueno, espero que haya quedado claro. O revise nuevamente el tema y espero el día de mañana para trabajar con otros ejemplos. Hola. Sí, profe, está bien. Muy bien, entonces por mi parte ya fue todo. Nos vemos el día de mañana. Gracias por... Ok, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.